Biblia dice que en hebreo este es el nombre de Dios. Se lee de derecha a izquierda, son 4 consonantes, no hay vocales. Y hay un gran misterio acerca de cómo se pronuncia. Algunos han dicho Jehová, otros han dicho Yahvé. Pero los rabinos judíos hasta el día de hoy consideran que el nombre de Dios, esas 4 letras suenan como el sonido del diafragma cuando respiras. Si te pusieran un micrófono aquí, sonaría algo así. Lo primero que hacemos al nacer es llorar, porque al llorar respiramos, pero quizá no solamente respiramos, sino que lo primero que hacemos es pronunciar el nombre de Dios. Y quizá lo que hacemos al morir es dejar de pronunciar el nombre de Dios. Por eso la Biblia dice que todo lo que respira no tiene otra opción, todo lo que respira alaba a Dios. Y tú podrás decir, yo no creo en Dios, mientras niegas a Dios pronunciándolo desde tu diafragma, desde lo profundo de tu ser. Y aunque lo intentes evitar, siempre estarás clamando por Dios. Hola mis amados niños, espero que estén muy bien, que el Señor me los bendiga grandemente y qué bueno que nos estamos pudiendo comunicar por esta vía. El día de hoy conoceremos la historia de José. José fue un joven que vivió en la tierra de Canaán junto a sus hermanos y sus padres. Un día, cuando José tenía 16 años de edad, su padre le regaló una túnica de colores. Esta era muy especial, no solo porque su padre se la había obsequiado, sino también porque en esa época solo se vestían ropas de colores oscuros, como son el gris y el negro. Los hermanos de José, al ver el obsequio que su padre le había hecho a su hermano, sintieron mucha envidia por José. Y un día, su padre, Israel, mandó a José a vigilar a sus hermanos y para que viera también cómo estaban las ovejas. Cuando José iba de camino, se topó con un hombre que deambulaba así y que le preguntaba, ¿a quién buscas? Y José respondió, busco a mis hermanos. Entonces el hombre le dijo, pero ellos hace mucho que no están aquí. Y ese hombre le indicó hacia donde estaban sus hermanos. José, de camino a donde estaban sus hermanos lo vieron de lejos. Entonces, idearon un plan para matarlo. E iban a decir a su padre que una bestia se lo había devorado. Pero entonces Rubén, cuando oyó esto, dijo, no derramemos sangre, mejor echémoslo en una cisterna. Rubén dijo esto sabiamente porque sabía que José podía salir de la cisterna y volver con su padre. Entonces, cuando José llegó, sus hermanos lo tomaron y lo arrojaron en la cisterna. Mientras tanto, mientras José estaba en la cisterna, ellos comían pan muy tranquilamente, hasta que Judas dijo, ¿qué ganamos matándolo? Mejor vendámoslo. Y en ese mismo instante pasaron unos mercaderes que iban rumbo a Egipto. Así que los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y lo vendieron a esos mercaderes que iban rumbo a Egipto. Cuando Rubén llegó al lugar y vio que José no estaba en la cisterna, él rasgó su vestidura en señal de mucha tristeza. Luego, los hermanos de José se habían quedado con su bella túnica de colores. Tomaron un cabrito, lo desmenuzaron y toda la sangre quedó esparcida por la túnica de colores de José. Cuando ellos llegan donde su padre y le preguntan que si es esta la túnica de su hijo José, su padre cayó en una tristeza profunda porque dijo que sí, que esa era la túnica de su hijo. Ese padre de José estaba inconsolable.
Es tanto así que sus otras hijas e hijos fueron a consolarle y él los rechazó, los empujó, dijo que no, que nada lo podía consolar, porque su hijo había muerto. José fue vendido a Potifar, quien era capitán del ejército del faraón. José rápidamente se convirtió en su mejor esclavo, hasta que un día lo acusaron de algo que él no había hecho, algo terrible, pero él era inocente, y lo metieron a la cárcel. Allí en la cárcel llevaron después a el jefe de los panaderos y al jefe de los vinos, al jefe de los coperos del rey. Así que pusieron a cargo de el jefe de los panaderos y el jefe de los coperos a José. José tenía el deber de servirles. Un día, los dos tuvieron un sueño la misma noche. Y al día siguiente, cuando José se acercó a ellos, vio sus rostros muy tristes y les preguntó, ¿qué les pasa? Y ellos respondieron que tuvieron un sueño y que nadie se los podía interpretar. Entonces José dijo, ¿no es de Dios la interpretación? Cuéntenme. Y entonces el jefe de los coperos empezó a contar su sueño. Y él decía, yo soñaba que había una vid, y en esa vid 3 sarmientos, y ellos como que brotaban, y daban su flor, y daban a madurar racimos de uva. Yo tenía la copa del faraón en mi mano, y tomaba las uvas y las exprimía en la copa del faraón, y luego se la daba en la mano del faraón. Entonces José le dijo, he aquí tu interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. En 3 días el faraón levantará tu cabeza y te va a devolver tu puesto. Y tú nuevamente vas a dar la copa de vino en las manos del faraón. Entonces, viendo esta interpretación, el jefe de los panaderos dijo, yo también soñé que tenía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, y en el más alto de ellos habían toda clase de manjares de repostería para faraón. Y venían las aves y lo comían de sobre mi cabeza. Entonces José le dijo, he aquí tu interpretación. Los 3 canastillos son 3 días. En 3 días el faraón te mandará a ahorcar, y él tomará tu cabeza en sus manos. Y pasados los 3 días, así mismo fue. El copero recuperó su puesto y el panadero fue ahorcado. Pero hay algo. José le había dicho al copero que se acordara de él cuando fuera delante de Faraón. Después de esto que aconteció en la cárcel, pasaron 2 años y José seguía en la cárcel, porque el copero no se acordó de su existencia. Entonces, un día, el faraón tuvo un sueño, y ni aun los magos más sabios de todo el reino podían adivinar qué era lo que significaba ese sueño. Entonces, el copero del faraón recordó que en la cárcel había conocido un joven que interpretó su sueño a la perfección. Cuando el copero se lo contó al faraón, el faraón mandó a llamar a José inmediatamente. Y José, que vestía ropas muy feas en la cárcel, volvió a vestir ropas finas para estar en presencia del faraón. Cuando el faraón cuenta su sueño a José,
él le dice: yo soñaba que yo estaba en la orilla del río y que del río salían 7 vacas gordas y hermosas, pero luego salían 7 vacas flacas y de muy fea apariencia. Y las 7 vacas flacas devoraban a las 7 vacas gordas, pero aún así no se veían que engordaban. Al mismo tiempo, soñé que de una caña salían 7 espigas hermosas, gruesas, y de la misma caña salían 7 espigas que eran abatidas por el viento solano. Entonces José dijo: he aquí tu interpretación. Las 7 vacas gordas representan 7 años de prosperidad para Egipto, pero las 7 vacas flacas y las 7 espigas representan que van a venir 7 años de escasez. La recomendación es que en esos 7 años de abundancia recolectes todo el alimento necesario para sobrevivir en los 7 años de escasez. Entonces, el faraón quedó encantado con la interpretación de José, y así mismo se hizo. Durante los 7 años de riqueza se guardó alimento necesario para sobrevivir los 7 años de escasez. Pero no solo esto aconteció, sino que el faraón quedó tan maravillado con José que lo nombró segundo al mando. ¿Saben qué quiere decir esto? Que después del faraón era José. Y nadie, y solo más grande que José, era el faraón. Cuando llegaron los 7 años de escasez, José era el gobernador, es decir, que era el encargado de repartir el alimento al pueblo necesario y a aquellas personas que quisieran ir a comprar a Egipto. Aconteció que un día, en la casa de Israel, padre de José, se había acabado todo el alimento, no quedaba nada. Así que Israel mandó a sus otros hijos a comprar alimento a José. Cuando sus hermanos, que por cierto no sabían que ese era José, llegaron a la presencia de José, del gobernador, a pedirle alimento, José inmediatamente reconoció que esos eran sus hermanos. Entonces, él les preguntó que quiénes eran ellos y los acusó de espías. Y ustedes saben lo fuerte que un gobernador lo acuse a otra persona de espías, le cabe cárcel y mucha, y hasta la muerte. Entonces, lo que hicieron sus hermanos fue que dijeron: no somos espías, no somos 12 hermanos. El más pequeño se quedó en casa con nuestro padre y nosotros vinimos ante su presencia para pedirle alimento, para comprarle alimento. Y José dijo: ¿y qué pasa con el otro hermano? Y entonces sus hermanos dijeron: él fue asesinado por una bestia. A José, obviamente, esto no le gustó nada, porque él era José, él era el hermano de ellos. Así que él lo que hizo fue que los acusó otra vez de espías. Le dijo: espías, yo quiero que ustedes me traigan a su otro hermano, al más pequeño, y entonces así yo les voy a dar el alimento necesario. Pero no obstante a eso, José no solo mandó a buscar a su otro hermano, sino que dejó a uno de ellos preso en la cárcel, para estar seguro de que los otros iban a volver a buscar a su hermano. Así que, así hicieron. Compraron su trigo, compraron su alimento, se fueron donde su padre
y le dijeron que el gobernador había requerido la presencia de su hijo más pequeño para que podamos volver a comprar. Pero cuando ellos se dieron cuenta que destaparon las bolsas donde venía el alimento, se dieron cuenta que allí estaba todo el dinero que ellos habían pagado. Así que los podían acusar de ladrones. Entonces, el padre de José no quería por ningún motivo que su hijo más pequeño fuera con ellos. ¿Por qué? Porque era el único hijo que le quedaba con su esposa, la madre de José. Y él se negó. Cuando se acabó el alimento en la casa de Israel, ellos volvieron otra vez donde el gobernador a pedirle alimento. O sea, su padre los mandó otra vez. Entonces, uno de ellos dijo, pero no podemos volver sin nuestro hermano pequeño, porque si no, no nos van a dar el alimento. Entonces, el padre se negó rotundamente, pero lo que después él se dio, porque necesitaban esa comida, necesitaban sobrevivir. Entonces él dijo, está bien, pero si algo les pasa, no me voy a perdonar. Luego de esto, los hermanos tomaron a su hermano más pequeño, tomaron el dinero que había en las bolsas y fueron otra vez a la presencia del gobernador. Cuando ellos llegaron donde el gobernador, le dieron el dinero y le dijeron, aquí está nuestro otro hermano, José se fue aparte y lloró. José lloró mucho. ¿Saben por qué? Porque le dolía que esos eran sus hermanos y que un sueño que él había hecho se estaba cumpliendo, y es que su familia se iba a inclinar ante él. Así que José llegó a un punto en que ya no aguantó más ver a sus hermanos en esa situación. Y él lo que hizo fue que reveló su identidad. Él dijo, estoy aquí, soy José. Y llorando. Y abrazaba a su hermano más pequeño, soy yo, José, soy yo. Y abrazaba a los grandes, soy yo, José. Y entonces, cuando esto llegó a los oídos del faraón, porque ellos se habían reconciliado, cuando esto llegó a los oídos del faraón, él mandó a llamar no solo a los hermanos de José junto con José, sino también a su padre. Así que el faraón mandó a buscar a su padre vino con todas sus cosas, pero él le dijo que no se debían preocupar de nada, porque iban a vivir en una tierra cercana a Egipto y que nada les iba a faltar. Y he aquí la historia de José. ¿Saben cuál es la enseñanza de esto? Por más cosas que nosotros pasemos en nuestra vida, cosas malas, cosas que en algún momento nos pudieron hacer mucho daño, nos pudieron hacer sentir muy tristes, Dios tiene un propósito y Dios sabe por qué hace cada cosa. Y siempre el propósito de Dios es más grande, bueno y mejor de lo que tú te podrías estar imaginando. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9.
Estas cosas yo les he hablado, para que en mí tengan paz. En el mundo hay aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Dios permanecerá. Buenas noches, mis hermanos BH, que el Señor me lo bendiga en esta noche. Hoy quiero compartir el Salmo 27, un salmo de confianza y compromiso con Dios. Así es como David escribe este salmo. David, que sabemos que era un pastor de ovejas, a convertirse en uno de los reyes más famosos de Israel. Pero antes que David se convirtiera en un rey, David tuvo muchísima persecución, enfrentó mucho peligro antes de llegar a ser rey. Sufrió varios intentos de asesinato, vivió como un forajido, le persiguieron ejércitos, luchó en muchas batallas. Su vida estaba en constante amenaza, pero David se sentía seguro. ¡Wow! Seguro. Pero ¿seguro en qué se sentía David? ¿En qué podía David sentirse seguro? ¿En su fuerza, en su hombría, en que podía esconderse en los montes, en las cuevas? No, David se sentía seguro en Dios. Y eso es lo que yo quiero, que este salmo sea para cada uno de nosotros una confianza y una seguridad. Y yo le puse, Dios es nuestro protector. De verdad, porque Él es el que siempre nos va a proteger en toda situación. Estamos viviendo una pandemia, hemos estado casi 3 meses trancados, hay distancia, hay de todo, y hemos visto de todo entre nosotros, los hermanos de la fe, que nos hemos dejado casi engañar del mismo Satanás. Sí. No me malentiendan, no quiero decir que hay que ser prudente, hay que guardar una distancia. Sí, es cierto, esos son los protocolos que nos enseña en lo terrenal, y tenemos que someternos en una obediencia. Pero David presentó persecuciones fuertes, muy fuertes, pero él dice que se sentía seguro. ¿Y seguro en quién? En Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que sentirnos, amados. No poner barreras ni poner una distancia entre nosotros mismos que somos de la fe. Porque quizá el que es inconverso, el que está allí, que no conoce nada de Dios, va a decir, bueno, por si esos son ellos, imagínate tú. Entonces yo quiero que esta noche, este salmo, penetre a lo más profundo de nuestros corazones, y que lo podamos hacer vigente en nuestras vidas, que podamos caminar y vivirlo en la confianza plena como la que sintió David, cuando en donde se podía apoyar, en donde estaba su confianza, que era en Dios. Y decía también, David vivía confiado en Dios, sabía que Dios estaba con él y que él lo protegía en todo momento. Por eso él escribió este Salmo 27. Entonces yo voy a leer desde el capítulo 1 al 3. Y de verdad que este salmo me ministró y me sigue ministrando mi vida, y me ha dado una confianza de caminar. No le voy a dar lugar a Satanás, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio, mis hermanos BH. Y dice así: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿de quién podré amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y mis adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temeré a mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré mi confianza. Oye, yo mantendré mi confianza. ¿En quién? En el que escribe: el Señor es mi luz y mi salvación,
¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿De quién podré amedrentarme? Y él dice casi a los finales, él dice a los finales, aun cuando una guerra estalle contra mí, yo me mantendré confiado. ¿Confiado en qué? En Dios. David enfrentó peligro muy grande que sería difícil de superar para cualquier otra persona. Nosotros estamos enfrentando momentos difíciles. Esto todavía no se le ha buscado una cura, no se ha dicho. Se ha dicho tantas cosas, tantas, pero el Señor se mantiene silencioso. Y nosotros mismos hemos creado un miedo, hemos creado un mito de miedo entre nosotros mismos, lo que somos los hijos de la fe. Pero a mí me gusta como David, que dice que él sabía que Dios es mucho más grande que cualquier amenaza. Él sabía que Dios es más grande que todo lo que lo podía perseguir. Eso es lo que nosotros tenemos que ser entendidos en estos tiempos. Dios tiene todo contado, Dios tiene todo bajo un control, mis hermanos. La palabra de Dios dice que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces esas son de la grandeza, de la plenitud de nuestro Dios. Entonces, en los primeros versículos de este salmo, vemos la confianza total que David tenía en Dios, fruto de las experiencias de su vida. Él había experimentado el poder de la salvación de Dios, su ayuda, cuidado en momentos de gran riesgo. Había vivido grandes momentos con Dios, por lo que su confianza en Él es absoluta. Sabía que Dios lo ayudaría en medio de cualquier situación. Eso es lo que nosotros tenemos que vivir, mis hermanos. No importa por lo que estemos atravesando, amado mío. No importa por lo que podamos estar viviendo. Nosotros tenemos que vivir constantemente con una convicción y una confianza de que Dios guarda nuestras entradas y nuestra salida. El Señor dice que va a guardar en completa paz aquellos cuyos pensamientos en Él perseveren. Nosotros tenemos que perseverar en la palabra de Dios. La palabra hay que vivirla. Y me encanta David, dice que a veces podemos sentir que los problemas muchas veces nosotros podemos sentir que los problemas que enfrentamos son imposibles de resolver para nosotros, para los hombres. Para los hombres es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. A mí me encantó porque en la antigüedad, como en un momento el Señor le dijo a Abraham que por qué Sara se reía, que si había algo que fuera imposible para él. No hay nada imposible para los hombres, es imposible, pero para Dios no. Tenemos que vivir confiados, mis hermanos. Tenemos que creer plenamente y muchas veces no dejar que el miedo nos arrope, porque el enemigo usa sutileza para amedrentarnos, para distanciarnos, porque esa es la estrategia para que la fe de nosotros mengue. No podemos dejar que nuestra fe mengue ni que el miedo nos arrope. Tenemos que avanzar, marchar y continuar, porque así como David, su confianza está puesta en Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, amado mío. En esta noche yo quiero que nosotros caminemos confiados. No hay nada imposible para Dios. Cuando Dios está con nosotros, podemos enfrentar cualquier ejército con confianza. Dios es el baluarte de nuestra vida. En Dios tenemos un lugar seguro. En Dios tenemos un lugar seguro. Me gusta como dice también en el verso 4 y 6, dice, una sola cosa le he pedido al Señor, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor, y recrearme en su templo, porque en el día de la aflicción, Él me guardará en su morada. El amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto. Sobre una roca me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificio de alabanza y cantaré salmo al Señor. Ustedes oyeron lo que dice el salmista. ¿Qué es lo que el salmista dice? Una cosa le pido al Señor y es lo único que persigo. ¿Qué es lo que Él persigue?
Oye lo que Él persigue, y eso es lo único, habitar en la casa del Señor, habitar dentro de su casa. Esto es maravilloso. Es que este salmo no existe en Dios ni casualidad ni coincidencia. Esto es un salmo para nosotros mismos. Oye lo que dice, una cosa que Él persigue es que habitemos dentro de la casa del Señor. Por eso que nosotros no podemos tener miedo ni temor por un coronavirus, y que de todo, y en la distancia, y que esto, sí. Hay que hacer todo ese protocolo. Pero ese protocolo se hace para aquellos que verdaderamente no tienen una fe genuina en el Señor. Tenemos que tener una confianza. Tenemos que caminar seguro. Porque tú, yo, todos somos un propósito, somos un plan divino y tenemos una misión que cumplir aquí en esta tierra. Y ninguna petilencia va a tocar nuestra morada si confiamos y creemos que estamos caminando en Dios. Porque eso fue lo que David hizo. Eso es lo que David nos está diciendo a nosotros. Cuando llegaba la hora de dificultad, David se refugiaba en la presencia de Dios. Entonces todos estos temores no pueden dejar que nos arropen. Dice que cuando llegaban los momentos más difíciles, dice que David se arropaba en la presencia de Dios. ¿Y a dónde es que tú tienes que buscar la presencia de Dios? En la casa del Señor. Habitar con los hermanos juntos, dice en un salmo, dice habitar los hermanos juntos y en armonía. Dice la palabra, no lo dice Erickson. Y de verdad dice que cuando llegaba la hora de dificultad, David se refugiaba en la presencia de Dios. Él dice que el templo representaba la presencia donde todos podíamos acercarnos y recibir la bendición. Era allí donde David encontraba la victoria. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea su santo nombre! Dice que en la casa del Señor es donde David encontraba la victoria. Nosotros tenemos que avanzar, nosotros tenemos que ser celosos con las cosas de Dios. Tú sabes las cosas que Dios nos ha perdonado, de dónde Dios nos ha sacado. Tú sabes las cosas que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Yo no voy a hablar de Erickson, ni voy a hablar de mi testimonio que me sacó, que me perdonó. No, tú, que a ti que te ha perdonado. A ti que te ha perdonado todos los días. Las iniquidades, la fornicación, la mentira, los engaños, las murmuraciones. Y tenemos que vivir en los pies del Señor, amado mío. Yo voy a volver otra vez a saborear eso. Saboréenlo así, saboréenlo, recíbanlo como así. Saboréenlo como si fuera que le están poniendo un heladito con fresa así derretido. Oye lo que dice, en el templo, dice así, el templo representa su presencia, donde todos podían acercarse y recibir la bendición. Era allí donde David encontraba la victoria. Porque David dice que él encontraba la victoria y cuando llegaban las horas de dificultad, él se refugiaba en Dios. Y era en su casa. Y dice que ahí él encontraba la victoria. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No hacer como mucho. Dejarnos de congregar. Ni siquiera lejano. Yo quiero que tú sientas celo por las cosas de Dios. Que tú tengas pasión. Cuando vayamos a la casa del Señor, lee el letrero que está al fondo. Apasionado. Tenemos que ser apasionados por las cosas de Dios. Dios es que sopesa nuestros corazones. Dios conoce las maquinaciones. Por eso que dice la palabra que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero también le dijo perverso. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que va a salir las cosas lindas, las cosas bellas, las cosas hermosas, pero de aquí salen muchas maquinaciones. Y estos tiempos es para que nosotros podamos arrepentirnos, para que verdaderamente nosotros nos podamos humillar delante de Dios. ¿Por qué sería que Dios le dijo que David tenía un corazón conforme a arder? ¿Podrá Dios llamarnos a sí mismo a nosotros en estos tiempos? Estos tiempos Dios puede decir que nosotros tenemos un corazón conforme al de Él, mis hermanos. Vivamos en una unión. Dice la palabra que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, dice que la presencia, dice que la compuerta de los cielos se abre a favor de cada uno de nosotros. Dejémonos de ser niños. Vamos a crecer.
vamos a avanzar, vamos a hacer columna, vamos a procurar, vamos a tener ese celo ardiente, vamos a tener esa hambre, vamos a tener esa sed por las cosas de Dios, no por las cosas de este mundo. Vamos a despegarnos de las cosas de este mundo. Me gusta más porque dice, oye lo que dice, estar ante Dios da paz, alivio en los momentos más duros de la vida. No hay ninguna otra cosa que no pueda dar esa paz tan profunda. Oye eso, qué preciosidad. Esto es algo precioso. Estar ante Dios da paz y alivio en los momentos más duros de la vida. En estos momentos que estamos viviendo, lo que tenemos que estar en la presencia de Dios. Nosotros tenemos que levantar un altar. Nosotros tenemos que donde quiera hacer la luz. Donde quiera que vayamos, que la gente pueda decir, wow, ese tipo lleva a Dios. Ese cristiano. Procuremos todos los días de poder ganar una alma para el Señor. Estar en la presencia de Dios lo que trae paz. En los momentos más difíciles, ninguna otra cosa nos puede dar esa paz. No hay nada del sistema de este mundo que pueda darnos paz. ¿Qué es lo que nos da este mundo? Aflicción de espíritu, porque nos apegamos a tantas cosas que son efímeras, que son materiales, cosas materiales que se van así. Pero Dios tiene cosas más grandes para nuestras vidas. Hay cosas, dice el Señor, ocultas que están reservadas para cada uno de sus hijos. Nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros tenemos que ir desconectándonos de esta tierra, desconectarnos del sistema de este tiempo tan cruel, porque hay un lugar celestial que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros, mis hermanos. Vamos a comprometernos para ver si este domingo, si podemos convencer a unas cuantas personas y podamos verdaderamente llevar a alguna gente, algunos amigos, vecinos que puedan ir a oír la palabra de Dios. Vamos a comprometernos. Que los vecinos puedan ver que el Dios que tú le sirves lo único que trae es paz, alegría, armonía, confianza, seguridad. ¿O tú te crees que tú crees que no pasamos por la tribulación? ¿Tú crees que no ha habido miedo? Pero mi miedo yo se lo deposito al Dios de Israel, al Dios de David. Es como dice, mi confianza está puesta en Dios. Oye lo que dice los versículos 7 hasta el 12. Dios siempre va a escuchar nuestro clamor. Dios siempre va a escuchar nuestro clamor, siempre cuando tú vayas con un corazón contrito y humillado, mis hermanos. Tenemos que estar humillados delante de Él en la presencia de Dios. Dice así, oye, Señor, mi voz, como a ti clamo. Oye, Señor, mi voz, cuando a ti clamo. Compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice, busca tu rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. No te escondas de mí, no rechace en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Guíame, Señor, por tu camino. Dirígeme por la senda de tu rectitud, por causa de los que me rechazan. No me entreguen a los caprichos de mis adversarios, pues contra mí se han levantado falsos testigos que respiran violencia. Wow. David, ¿a dónde fue a clamar? Entonces, hasta aquí parecía que David solo experimentaba tiempo de victoria y gozo en esos momenticos. Ahora vemos que él también tenía una lucha, pero conocía el secreto para recuperar la confianza en Dios. ¿Y cuál era?
para él poder recuperar esa confianza, era la oración. Era la oración. Oye, Señor, mi voz, cuando a ti clamo, compadécete de mí, respóndeme. El corazón me dice, busca tu rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. No esconda de mí, no rechace en tus enojos a este siervo tuyo. El Señor, cuando nosotros verdaderamente cometemos cualquier error, tenemos que ir a la fuente, reconocer. Dios no nos rechaza. Dios lo que nos forma. Dios quita todo jaraca, todo óxido, toda violencia, todo pecado de nuestras vidas. Por eso que nosotros tenemos que ser como David, que clamaba a Dios cuando se sentía inseguro o con miedo. Él sabía que no podía hacer nada por sí solo. Necesitaba a Dios, sentir su presencia, ver su rostro. Nadie podía salvarlo. Todos muchas veces nos sentimos inseguros en algunos momentos. Cuando esto no sucede, necesitamos clamar a Dios por ayuda, ir delante de Él en oración y ruego. Y Dios siempre escucha a los que ponen su confianza en Él. Él no nos abandona en nuestra hora de necesidad. Dios no nos va a abandonar. Cuando nos sentimos inseguros, tenemos que ir a la fuente inagotable. Tenemos que saber que Dios es todo poder, que Dios es infinito en misericordia. Dice que su misericordia se renueva todos los días. El mismo salmista David en el Salmo 63 dice que la misericordia de Dios es más que la vida. Nosotros tenemos que vivir confiados en el Señor. Vamos a levantarnos como guerreros, como buenos soldados. Ser esos porteros que necesitan en estos tiempos el Evangelio. Necesitamos verdaderamente reflejar a un Dios vivo. Necesitamos reflejar a Jesucristo, el gran Hijo de Dios, donde quiera que nos movamos. Necesitamos levantarnos, levantar bandera. No seamos como esas de las 10 vírgenes. Hubieron 5 insensatas, pero hubieron 5 prudentes. ¿De cuál lado tú quieres estar? ¿De cuál lado tú quieres estar? Yo te lo voy a dejar de tarea. Dice que el novio vino, pero la prudente disfrutaron de la fiesta con el novio. Pero aquellas insensatas que se durmieron, que no vigilaron, se quedaron fuera. Estos son tiempos que tenemos que vigilar. Estos son tiempos que tenemos verdaderamente que tener nuestras lámparas encendidas para que cuando el novio venga nos encuentre bien ataviado. ¡Wow! La palabra de Dios es maravillosa. Dios es nuestra certeza y Dios es nuestro ánimo. Dios es la certeza de cada uno de nosotros. Dios es el que nos da ánimo. Por eso dice en el verso 13-14, dice: pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor. Qué maravilloso. Y quiero terminar así como decía David. David tenía una certeza. No le importaba cuántas dificultades llegaría a su vida. Él sabía que vería lo nuevo. Él sabía que vería la bondad de Dios en su vida. En medio de las circunstancias difíciles, él sabía que Dios traería cosas buenas a su vida. Por eso termina el Salmo así, animando a sus oyentes, animándonos a cada uno de nosotros. David tenía esa certeza, esa convicción, esa seguridad de que iba a terminar dando la palabra de ánimo, diciendo que podemos confiar en Dios siempre, porque Él nunca nos va a fallar. Dios nunca nos va a fallar. Dios es maravilloso. Nosotros siempre tenemos que tener esa confianza plenamente en Dios, amados hermanos. Estos son tiempos de que tenemos que vivir humillados delante del Poderoso. Confiar en Dios, experimentar su bondad. Nosotros tenemos que experimentar las bondades de Dios 24/7, perseverar en la fe. Como creyentes pudiéramos ser probados severamente.
pero nada puede llevarnos a la desesperación. Nada puede llevarnos a la desesperación. No importa por los momentos difíciles que podemos estar viviendo. No importa las derrotas que quieran venir a nuestra vida para amedrentarnos. Nosotros tenemos que tener una fe, una confianza, una certeza que Dios nunca nos va a dejar. Que Dios siempre estará con nosotros. Que Dios siempre estará plenamente con nosotros. David decía, mi confianza está puesta en Dios. Él sabía que Dios estaba con él y que lo protegía en todo momento. Por eso era que David casi se desvanecía hablar de la grandeza y de la confianza que estaba puesta en Dios. De verdad que nosotros tenemos que muchas veces meditar en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dios anda buscando hombres que para estos tiempos se levanten como guerreros, que verdaderamente podamos buscar el rostro de Dios, que nada nos detenga. Vamos a avanzar, vamos a marchar. Tiempo de amor, tiempo de unión. No importa la pandemia que quiera azotarnos, que quiera dividirnos, que quiera tenernos a distancia. El amor de Cristo lo puede todo. Dice que el amor de Jesucristo cubre multitud de faltas. Vamos verdaderamente a ponernos a cuenta con nuestro Dios. Vamos a escudriñar la palabra. Vamos a meternos más en lleno. Vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a buscar su rostro 24/7. Aprendamos a perdonarnos a nosotros mismos. Aprendamos a ser la luz divina que Dios nos manda que seamos. Que prediquemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Dios me lo bendiga.